Bien, aquí estamos en la mesa técnica junto a Miguel Ángel Cuadra, Cristian Colina y nuestro invitado especial, el profesor Mario Méndez, técnico del Plaza Amador, el bicampeón del fútbol nacional. Profe, bienvenido una vez más a Laboratorio Fútbol, un placer tenerlo por acá, ¿cómo está? Muy bien, contento y nada, por todo lo logrado. La verdad que ha sido un 2025 exitoso para nuestra institución, para nuestro club, y agradecer pues a la directiva, al cuerpo técnico, jugadores, patrocinadores que han hecho pues de este proyecto Plaza Amador una realidad. Sin duda, un 2025 redondo. Nos metemos en materia de una vez, señores. Vamos a llevar esta plática de forma cronológica de este 2025 muy destacado del Plaza Amador. Y tenemos cómo arrancaba Plaza Amador, profe, en la apertura, inicio de temporada. Por ahí esas primeras fechas, ¿se acuerda usted de este partido ante el Sporting? Este gol que marcaba la diferencia. ¿Cómo fue ese arranque de temporada? No mucho se hablaba de Plaza. Fecha 1 ante un Sporting con muchos jóvenes y por ahí no se lograba el resultado en ese momento. Bueno, ahí quedamos con un hombre menos. Recuerda que ahí fue el debut de Rose, que sí salió con roja en ese partido. No costó, pero al final en el segundo tiempo tuvimos para empatar el partido con 10 hombres, pero no fue un buen inicio, pero después fuimos ajustando y la verdad que el equipo fue creciendo de a poco. Sí, y vamos a ir justamente repasando ese crecimiento, Miguel Ángel Cuadra, pero antes se daba el Clásico Nacional en esa apertura, ¿no? En ese arranque de temporada. Han pasado tantos meses que ya uno le queda lejano en la memoria el recuerdo. Lo que pasaba en ese momento. Miguel, recordarás bien ese partido. Sí, claro, ¿no? Y definitivamente era un tema donde ya se empezaba a ver de una manera u otra un tema donde la gente decía, bueno, es que ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos un super equipo, el equipo no está respondiendo. Yo recuerdo que en su momento había una presión también que venía creciendo, definitivamente con relación al tema del equipo como tal, porque la gente decía, tenemos un gran equipo, tenemos un buen técnico, pero los resultados no se están dando. Y había esa preocupación, sobre todo cuando tú juegas con tu máximo rival, de que el partido no había sido tal vez el partido que la gente esperaba, pero el resultado no reflejaba lo que pasaba en cancha, Manuel. Y eso recuerdo que lo discutíamos puntualmente, porque uno veía el resultado y se hace y el partido quedó abierto a favor del Tauro, pero Plaza tuvo muchas oportunidades y la verdad que no las pudo concretar, y al final se termina dando este 4-0 que termina siendo categórico para poder empezar entonces lo que era esa gestión de transformación del equipo de Plaza Amador. Profe, ¿qué pasaba por su mente en ese momento, no? La narrativa era esa, por ahí Plaza no arrancaba bien, se hablaba de que los resultados no se daban en los clásicos. Tuve una conversación fuerte con el grupo. Yo creo que a partir de ahí crecimos mucho. Sí. De ahí nos reunimos. Yo decía que, igual como dijo el compañero acá, que fue un partido mentiroso, porque cuando vimos la cantidad de oportunidades que y el portero de Tauro fue figura, yo lo recuerdo, profe. El 4-0 es virtud de Tauro porque fueron efectivos. Pero yo sabía lo que tenía dentro de mi plantilla. Sabíamos que íbamos a crecer en cualquier momento, que era cuestión de tratar de salir de esa presión que había por los fichajes, por todo lo que habíamos reforzado en la plantilla, y también había esa presión de haber perdido pues las 2 finales anteriores. Crecimos y creo que lo más importante fue ajustar, hacer un cambio en el equipo, hacer cambios en el sistema, hacer variantes, tratar de traer hombres más por dentro para darle cabida a los laterales nuestros que subieran un poco, y la verdad que por ahí empezamos, soltamos los interiores más, y eso nos ayudó mucho a crecer y a buscar esa profundidad en ataque, que muchas veces solamente teníamos un hombre en ataque. Ahora, si te pones a ver, teníamos casi 3-4 hombres dentro del área, y eso nos ayudó a nosotros también a esta cantidad de goles que hemos tenido en estos 2 torneos. A nivel personal, profe, ¿cómo fue esa presión para usted? Usted mencionaba lo de las 2 finales anteriores, el tema de cómo arrancan en la apertura. ¿Cuál fue ese punto de inflexión después del Clásico? Se sentaron y dijeron, tenemos que resolver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo fue ese tema también de presión a nivel personal?
Bueno, sí, no es fácil, pero estar en un grupo, mucha gente dice que con una plantilla así cualquiera puede ser campeón, pero yo he visto muchos técnicos que han tenido plantillas y no han podido llegar. Creo que lo principal era controlar el camerino, tratar de agarrar los líderes, unirlos, a los chicos más jóvenes, darle la oportunidad. Y a partir de que nosotros nos reunimos como cuerpo técnico y dijimos, ¿sabes qué? De ahora en adelante, aquí vamos a competir. Aquí va a jugar tanto el joven como el de experiencia, va a jugar. El joven puede estar en la banca, el joven puede estar de titular. El de jerarquía también puede ser banca si no anda bien. O sea, tomamos una decisión fuerte dentro del grupo que a nivel de eso, cada entrenamiento parecía un partido. Claro, todos querían ganarse el puesto. Cada entrenamiento era, cada vez que hacíamos interescuadra, miércoles y jueves, eso, yo tenía un dolor de cabeza. ¿Quién voy a poner a jugar? Porque yo veía que todo el mundo se estaba matando. Y lo importante era que hablé con el grupo y le dije, de ahora en adelante, pues hay que respetar, vamos a tomar decisiones, algunos jugarán, otros no. Así que esperen su turno, compitan cada uno por supuesto, y de aquí en adelante vamos a tomar decisiones así, va a jugar el que mejor anda. Sí, y eso fue el resultado de lo que pasó. Sí, se terminó reflejando y justamente vamos a repasar después de ese punto de inflexión, digamos, en esa temporada para Plaza Amador. Así termina la ronda regular como superlíder de la Conferencia del Este con 31 puntos en ese momento, superándolo a Sporting, a Tauro que logró meterse ahí de tercero. Se terminó reflejando ese cambio de una vez. La Plaza nuevamente líder de su conferencia, Miguel. Sí, y yo creo que era parte de todo el cambio, ¿no? Yo recuerdo que hubo mucha, digámoslo así, tensión, como lo dice el profesor, a lo largo del certamen por eso. Venías de perder 2 títulos o dos partidos de finales ante el CAI y ante el Tauro. Empieza el torneo con mucha presión, ansiedad, pero el equipo de a poco comienza a carburar y se empieza a ver un Plaza distinto, al punto de que ofensivamente el equipo comienza a tener un rendimiento alto, comienza a ser el equipo sólido que uno esperaba. Si te das cuenta, Plaza recibe 16 goles en todo el ciclo de la primera ronda, pero 7 goles se lo hicieron en las primeras 3 fechas. Sí. Entonces, lo que te quiere decir que a partir de ahí, en 13 partidos recibiste nada más 7 goles. Entonces, te da claramente un contexto de que se mejoró en la parte que se tenía que mejorar. Que lo hemos dicho, que si tú trabajas de atrás hacia adelante y el equipo gana en confianza, entonces ofensivamente el equipo tenía elementos para poder jugar. Salió obviamente figuras como Kevin Walder, que fue obviamente uno de los artífices también de los goleadores. Y precisamente hubo variantes muy sensibles. Porque yo recuerdo que hubo muchos señalamientos sobre el tema de la rotación de los jugadores en ataque, cuando de pronto Alberto Quintero, que había sido un titular inamovible de su llegada a Plaza, empieza a salir desde la banca, saliendo desde el banquillo. Entonces la gente decía, no, pero ¿cómo van a tener a Quintero sentado? Pero es que al final todos entendían lo que el profesor acaba de y señalar. Muchos partidos Negrito salía de la banca y asistía goleado, Claro, o sea, terminaba aportando. Comienza a tomar también mucho auge lo que estaba haciendo Jorleán Sánchez. O sea, Jorleán comienza también a ser otro goleador del elemento ofensivo que tenía el Plaza y comienza a tener variantes. Everardo por un lado, Jorleán por el otro, Kevin por otro y Alberto cuando quería. Y sobre todo seguía sumando también Ovidio minutos y goles. Entonces era digamos así, un esquema ofensivo que estaba funcionando, pero se había cuajado también un buen trabajo defensivo que ahora le estaba dando solidez al equipo y eso se veía en cancha. Entonces yo creo que era interesante cómo el cambio fue tan radical que de pronto se fue un momento que se supo aprovechar, ¿no? Profe, y ya hablamos de usted a nivel personal, pero esos líderes en el camerino, en ese mismo momento del punto de inflexión del clásico contra Tauro, ¿se pararon y hablaron con el grupo? ¿Cómo fue? Porque también tenías un Negrito Quintero que me imagino decía, esta camiseta pesa, muchachos, tenemos que empezar a ver los resultados. ¿Cómo fue? Sí, ellos aceptaron primeramente venir de la banca también, porque Jorleán también vino de la banca. Sí. Puedo decirte que Lara también comenzó a venir de la banca, porque comenzamos a meter chicos de la cantera. Pero lo importante, creo que ver el liderazgo de Buitrago, el liderazgo de Negrito. Negrito aceptando en una reunión que si me toca venir a la banca, voy a venir a la banca. Entonces ya eso es un plus de motivación al grupo, porque comenzaron a aceptar pues primeramente las decisiones técnicas, la competencia en cada entrenamiento, como te decía, y bueno, el trabajo arduo, porque
comenzamos a replantear la defensa, que era lo que en verdad estaba sufriendo. Yo creo que a partir de que comenzamos a hacer esa línea de 3, esa línea de 5, comenzamos a buscar esa solidez. Cuando hacíamos línea de 4, metíamos el 6 también en la línea defensiva, y a partir de ahí buscamos ese equilibrio que nos diera, porque sabíamos que profundidad teníamos, que llegada teníamos, que goles hacíamos en cada partido, pero nos anotaban mucho en las contras y sufríamos bastante. A partir de ahí hicimos esa solidez defensiva que nos dio, creo que, repuntar y llegar a 31 puntos. Totalmente. Y justamente el siguiente reto sería, digamos, esa asignatura pendiente, entre comillas, ¿no? Clásico nacional de semifinales ante Tauro, ni más ni menos, profe, logran tomar la ventaja en ese partido de ida, a pesar que Tauro se metía, digamos, tercero al final, era un clásico nacional y fue así de parejo, tanto así que Tauro lo empezaba ganando. ¿Qué recuerdas de ese partido? Sí, era un partido donde había, pues, a ver, creo que el equipo quería quitarse esa cosquilla, saber de que este rival que nos había hecho daño en las 2 primeras fechas, que jugamos con él, los dos clásicos, pues teníamos que sacar ese carácter, esa determinación, esa garra de un equipo como el Plaza Amador, que siempre da todo, que siempre entrega todo, que teníamos que ser sólidos y poder buscar hacerle daño en esta oportunidad, en esta instancia, al rival de los clásicos, al rival número 1 de nosotros. Entonces, yo creo que a partir de ahí, de ese gol de Rose, a ver, sabíamos de que Tauro también venía de jugar, no, creo que 120 minutos en el playoff. Y yo guardé 3 cambios ofensivos para poder rematarlos. Y la verdad que ahí yo creo que ganamos la serie con Tauro. Yo lo decía que ese gol el último minuto de Yorleán podía liquidar la serie y así fue. Y termina siendo así porque después vendría el partido de vuelta, profe, el que debe ser o puede ser considerado por muchos el partido del año. Algunos dicen uno de los mejores partidos en la historia de la LPF. ¿Cómo se vivió esa semifinal de vuelta? Empezaba con el error de Memo en portería. Para el espectador, digamos, neutral, dice partidazo, obviamente de los mejores partidos de la historia, pero ¿cómo lo vive el entrenador de Plaza? No es fácil. Yo estaba a nivel de cancha y no era fácil. Después de ir 2-0 abajo, o sea, cualquier equipo se puede caer abajo mentalmente. Y yo recuerdo que, y me imagino que así fue esa charla del medio tiempo, tuvo que haber sido cambiar el chip por completo, porque el Plaza Amador salió a matar en la segunda parte. Sí, yo recuerdo el medio tiempo, casi daño el camerino. Pero lo importante fue comunicarle a ellos de que a pesar de que Tauro tenía la ventaja en ese partido 2-0, nosotros con un gol empatábamos la serie. Y yo les decía que tuvieran la tranquilidad de que si hacíamos el primer gol, nosotros podíamos obligar a Tauro a tirarlo un poquito para atrás, a pensar un poquito más y nosotros poder empatarle. Yo le decía, si le hacemos el primero, le hacemos el segundo. Siempre pasa cuando eso es el resultado más mentiroso del fútbol. Y saber de que podíamos hacer uno, podíamos en 20, 30 minutos empatar la serie e irnos arriba. Así que eso fue lo que pasó. Yo le dije, esta es la última instancia, nos quedan 45 minutos de vida o muerte. No podemos permitir que otra vez nos vuelva a pasar lo mismo. Y bueno, fue una charla, como tú dices, candela, dura, y nada, el equipo salió a matar en ese segundo tiempo. Oh, y se terminó viendo reflejado en esa segunda parte que, bueno, los termina... ¿Coincide, profe, que fue el mejor partido del año? Para mí sí. Ese es el partido, creo que para todos, de todos los clásicos que he jugado contra ellos, hemos ganado, hemos perdido. Para mí este es el mejor partido de los dos equipos, ¿Usted cómo lo vio, Miguel Ángel Cuadra? No, para mí yo lo intensidad, dije. Intensidad, drama, nerviosismo, alegría, tristeza, pero también, como lo decimos en el fútbol, el partido que llenó todos los elementos. Y para mí era el partido de la temporada, o sea, era un partido soñado, era el clásico, era el partido de vuelta de la semifinal, era el partido que le daba a Plaza la oportunidad de volver a soñar, contar por tercer torneo consecutivo en una final de la liga, y tú decías, la tercera es la vencida.
pero primero tenías que sortear un rival que había sido complicado. Aquí lo habíamos revisado, Cristian, a lo largo de las estadísticas de los últimos torneos. Sí. Lo difícil que había sido para Plaza poder sortear y ganarle al equipo del Tauro. Inclusive lo habíamos visto lo que había pasado en la misma fase de grupos. Le había costado mucho a Plaza poder ganarle, entonces decíamos, este partido no va a ser fácil. Pero como bien lo dice el profesor, cuando se saca la victoria de visita en el partido de ida, ese 2-1 te daba la aliciente. Pero también decían, oye, pero es que el Tauro ya le ha ganado anteriormente también a Plaza jugando en el Coge por Plaza, entonces estaba ese dilema que empieza a verse una noche compleja cuando los primeros 45 minutos terminan 2-0 Sí. y ellos crecidos obviamente en el ámbito de que ya han ganado anteriormente también por goleada en el Coge por Plaza. Y Plaza presionado de saber que tenía obviamente poco tiempo para reaccionar y para poder complementarnos. Y bueno, llegaría por supuesto el momento de la final, pero antes les tengo que dar un mensaje importante. Abre una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal y ayuda a tus hijos a dar el primer paso para cumplir sus metas. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Y vendría, bueno, la gran final, el momento de que la tercera tenía que ser la vencida, profe, y vaya que lo fue. Tremenda goleada sobre Alberto San Francisco. Zapata no le gusta recordar ese. Alberto Zapata todavía le duele recordar ese partido. Profe, creo que, a ver, un entrenador siempre sale que su equipo haga las cosas bien y demás, pero un 6-0, ¿alguna vez pasó sobre la mente que esto podía suceder en una final? No, el resultado en verdad no era lo que esperábamos. O sea, esperábamos un partido un poquito más difícil por lo que venía haciendo San Francisco, que venía bien. Venía una seguidilla de partidos seguidos sin perder y eso también era una motivación para ellos. Pero bueno, yo creo que, a ver, tengo un gran grupo de trabajo, el profe Kikín, el profe Natanael, y la verdad que hicimos un buen video análisis de lo que era San Francisco. Y viéndolo bien, pues nosotros los sorprendimos a ellos, hicimos un cambio que nadie esperaba. Pones a ver ahí en la alineación, viste a Ovidio por dentro, jugando de 10 cuando nunca. Y queríamos aprovechar los espacios que dejaban ellos por el medio, que ya se había estudiado. Y ellos no iban a esperar siempre por fuera. Y por dentro fue todo fue interior. Y a partir de ahí nosotros ya comenzamos a encontrar los espacios que queríamos para poder entonces lograr esta victoria contundente que bueno, yo creo que reflejaba el buen accionar del equipo, ¿no? ¿Cómo vives, profe, cuando empieza a caer un gol, otro gol, esa ansiedad de, ahora sí, esta es, que pite ya el árbitro porque esta es la de nosotros? ¿Cómo vives ese momento, ¿no? Ese tiempo en que dices, ya, vamos a levantar la copa? Bueno, yo digo que cuando Rodolfo hace el gol ese de chilena, yo dije, ahí, ya esto es nuestro y no, porque no veía por dónde San Francisco podía hacernos daño y nada, yo creo que ya a partir de ese tercer gol respiré tranquilo y dije, bueno, esta es la mía, esta es la que tanto buscaba y aquí vamos. No, yo me sonrío porque recuerdo que ese día estábamos con el tema de la ansiedad, que decían, no, el tema con San Francisco se crece en las finales, San Francisco es un equipo complicado, y uno decía, bueno, vamos a vernos, y empieza a caer 1, 2, pero como dice el profesor, cuando comienzan a caer los goles van de tal naturaleza que cada uno iba superando en expectativa del otro. Sí. Por lo menos el primer gol de Ovidio con ese tiro libre, un gol bastante bueno, pero uno decía, bueno, sorprendimos. Pero después vino el segundo gol, que es un remate donde Berardo, y cae esa chilena, obviamente, de Rodolfo. Luego viene el gol directamente que hace puntualmente Berardo Rose de perfil izquierdo, después viene el penal, y de último el gol que hace Kevin Walder, donde acababa de ingresar. Entonces cada gol fue superando la expectativa del otro. Entonces como esas noches mágicas del fútbol, ¿no? El equipo todo le fluye, todo le sale, y a San Francisco por su parte no le salía nada. Sí. San Francisco la frustración era tal que los jugadores ya querían que el juego se acabara. El técnico obviamente estaba sumamente descontento con lo que estaba pasando. Terminó siendo expulsado, me recuerdo. Sí, y más allá de eso, Cristian, yo creo que el tema que había era el hambre que tenía el Plaza Amador en cancha, porque Plaza nunca sacó el pie del pedal. Jugó y venía fuerte con la los 90 motivación minutos, de que dejaste afuera el Claro, Tauro. y venía con los 90 minutos en alta, y el San Francisco obviamente estaba parado, o sea, no hubo forma de reaccionar. Y creo que eso le dio ese empujón al equipo que necesitaba de sacarse esa espina de las dos finales previas que había perdido de formas muy parecidas con el Tauro y con el CAI, y poder obviamente celebrar ese trofeo. Profe, ¿sientes que esa semifinal con Tauro, no sé, como que el equipo desbloqueó algo ya después de eso, como que tenían esa confianza que ya nada los podía detener? Porque se hablaba mucho del tema de los clásicos y demás,
pero después por la forma, regresar de esa manera, lo fortalecido que salió el grupo después de esa semifinal. Sí, sí, fue una motivación única. Dejar a tu archirrival, saber de que venías con ese plus para la final, nada, fue una motivación extra para el grupo y crecimos mucho, había una total confianza durante toda la semana antes de la final, trabajamos muy bien, motivados y entre ellos uno sabe cuando hay esa vibra positiva dentro del grupo que tú sabes que esta es la que es y esta es la que tanto anhelábamos y bueno, se dio en un resultado amplio y nada, contundente, yo creo que hicimos bien las cosas. Sin duda alguna, campeones de la apertura. En breve, a la vuelta, después de la pausa, vamos a repasar el segundo semestre del año para Plaza Amador, que culmina con el título en el clausura. Profe, vamos a hablar ya de la segunda parte del año, segundo semestre, está el compromiso de Copa Centroamericana, también el campeonato local y el Plaza Amador que termina, por supuesto, armándose acorde. Vamos a repasar en una gráfica, por supuesto, parte de lo que sucede, un resumen de lo que sucedió en este segundo semestre. El invicto con el Plaza Amador en 2025, tras caer en la J13 de la apertura ante Tauro. De ahí Plaza acumuló 21 partidos consecutivos sin perder, incluyendo la parte final de la apertura, las 10 primeras jornadas del clausura y la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Torneo donde terminan perdiendo el invicto ante Real España en la vuelta en los cuartos de final, tras haberlos vencido 1-0 en la ida en suelo hondureño. Dentro del invicto hubo 18 victorias y solo 3 empates, destacando 5 victorias seguidas en Copa Centroamericana. Llegó a acumular una racha de 10 victorias al hilo, que van desde la final de la apertura ante San Francisco hasta la J4 de la Copa Centroamericana. Profe, 21 partidos invictos en fila, un estado de forma donde Plaza Amador sin duda que estaba intratable, todo salía. Bueno, aquí quiero destacar algo. Yo creo que la inversión que hizo el equipo en traer a Philip, en traer a Eric Davis, eso nos ayudó a tener más profundidad aún en el banco. Las rotaciones que hicimos, creo que el buen momento también de los chicos de la PRON que le dimos paso, también eso nos ayudó mucho a que pudiéramos sostener los 2 torneos a la vez. Y nada, yo creo que estos 21 partidos que a la larga pues, nos dio también para estar cómodos en nuestra conferencia, que es bien disputada. La verdad que un trabajo arduo, un trabajo duro, un trabajo de rotaciones y creo que ahí tuvo el éxito de estos 21 partidos. ¿Qué tan importante, profe, también? Usted habla de las rotaciones, eso habla también de la importancia de la cantera que tiene este Plaza Amador. Usted hablaba al principio de la apertura de que mezclaban juventud con experiencia, pero eso también te lo da la inversión que también hace este equipo, de tener jugadores importantes en Liga Prom, de tener jugadores importantes en ligas juveniles. Eso te permite tener una profundidad de plantilla que te ayuda a este tipo de escenarios. Sí, yo creo que el trabajo de las bases, allá donde está el profe Alba, el profe también Valdés, el profe Ahmed, que también está allá abajo, Mike Stone, que está con la PRON, con el cual trabajo ahí palmo a palmo con él. Nos hizo siempre tratar de ver jugadores de la cantera para poder tenerlo. Yo creo que a la larga fueron 5 o 6 nombres que ya teníamos en papel para utilizarlos en este torneo de clausura. Nombres como Taibés, el chico Alexander Julio Cuevas, Héctor Ríos, que lo teníamos ahí también. Utilizamos también a Deco en gran parte. Y a Ruiz también. Y al chico Ade Ruiz, el Mello, que también lo utilizamos en algunas veces. Yo creo que eso nos ayudó mucho, darle descanso también a ciertos jugadores en la rotación. Y nada, yo creo que el buen momento de la plantilla, traer a Cumming también, que muchas veces fue criticado, pero nos ayudó mucho en la rotación, en los partidos de liga. Él estuvo ahí también comandando muchos partidos y la verdad que muy orgulloso de todo lo que pasa en Plaza, porque imagínate Mijair, donde está, sí. Anel Rice, donde está Cairo, donde está, y por ahí ya hay 3, 4 que otra vez se van de la institución, jóvenes, y yo creo que eso es el gran trabajo que hace Plaza en sus categorías inferiores. Profe, y hablando de ese mismo trabajo que usted señala,
directamente, ¿cómo ha sido esa visión que ha tenido Plaza? ¿No? Porque lo conversábamos fuera del micrófono hace un momento, esa visión donde Plaza últimamente se ha convertido como un club que tiene tanto talento en sus categorías de formación que básicamente a veces no tienen ni oportunidad ni siquiera de debutar en la primera división, porque automáticamente los ven los cazatalentos y automáticamente dicen, este chico me interesa, me lo voy a llevar. Entonces, ¿cómo se vive esa percepción desde el punto de vista de un técnico, sabiendo que se está haciendo un trabajo mancomunado, en este caso con Mike Stone, que le mandamos también un cordial saludo, desde la categoría formativa que complementa el trabajo con el equipo mayor, pero que siempre ha habido esa buena sinergia? Porque ustedes también se involucra directamente a veces en apoyar al equipo en PROM cuando se ha necesitado y está ahí, como se dice, ¿no? Dándoles consejos y hablando también con los chicos. ¿Cómo se vive ese elemento que ha sido tal vez algo que ha catapultado al Plaza a tener el éxito que ha logrado tener en estos últimos años? Mira, lo importante que es Plaza en categorías inferiores es, tenemos la categoría 14, la 16, la 18 y la PROM. Estamos hablando casi de 80, 100 jugadores que van a ser de la parte élite del Plaza Amador. Fuera de eso tenemos la academia Cría de Leones, que ahorita hay 220 niños inscritos en esta academia. A partir de ahí hay otro filtro de esa academia para llenar espacios en la 14, en la 16, en la 18, y ese es el trabajo. Yo creo que hay un trabajo mancomunado estamos hablando de casi 16 profesores que están trabajando dentro del Plaza en todas las categorías, y eso habla de la buena cantera. Hay un proyecto a futuro ambicioso de tener el centro de alto rendimiento de niños, que lo expresó el señor Juan David Hoffman en la entrevista en el campeonato. Yo creo que eso va a ser un plus, porque vamos a poder reclutar niños. Si tú trabajas la parte técnica, coordinativa, mental, táctica y emocional de los chicos desde los 6, 7 años, en 5, 7 años el chico llega maduro a estas élites, porque no es lo mismo agarrar a un chico, enseñarle a los 14 años que a los 7 años. Son temas diferentes, y yo creo que él absorbe todo desde esa edad temprana, y poder recibirlo en una 14, en una 16, ya prácticamente con la gran mayoría de los conceptos tácticos del fútbol, recibirlo técnicamente bien y fuertemente mental. Yo creo que eso es una parte importante para poder nosotros tener ese filtro de tener los mejores jugadores en esta categoría. Si tú ves, Plaza siempre puede ganar, puede perder, pero Plaza siempre está entre los 4 primeros a nivel nacional en su categoría inferior. Sí, eso sin duda que termina marcando una diferencia. Vamos con otra gráfica, seguimos la cronología de eventos de lo que fue este segundo semestre del Plaza Amador. Aquí está, luego del invicto, bueno, ahí está por supuesto la derrota con el Real España en Copa Centroamericana, que digamos que marca también un antes y un después en la temporada de Plaza, que luego, bueno, le ganaba al Veraguas United, pero de ahí caía ante Ara Unido, después ganaba el clásico nacional, luego venía también la seguidilla, ¿no? Con esos partidos de Copa Centroamericana para lograr el boleto a la Champions Cup ante Sporting. Derrotas consecutivas, ¿no? Si incluimos el partido de Alianza también, que fue un partido que se rotó, y bueno, ahí termina cerrando la ronda regular. Profe, ¿cómo fue ese punto de la temporada? Porque cuando llegan a esa llave con el Real España, mucho se hablaba, ¿no? Incluso yo, que todas las semanas acá en Tigo Sport hago un programa de fútbol centroamericano, los colegas de los otros países me decían, Plaza Amador es el equipo que mejor juega de la Copa, lo vemos en la final. No era solo de acá, sino que Plaza había causado un impacto también a nivel centroamericano, sí, pero desafortunadamente no logra pasar esa llave ante el Real España, y da la sensación que de ahí hubo un pequeño bajón. ¿Cómo lo analizan? Yo creo que el partido con Real España, el que perdimos aquí, fue como el golpe duro al grupo. A veces, así como podemos ponderar las cosas buenas que hacemos, pues también hay que saber de que el jugador siente, de que hay que tratar de levantar, que a veces no es fácil, después de que teníamos los dos sueños. Teníamos los sueños de clasificar a la Centroamericana, a la Conca Champions Cup, y
de ser campeón en el torneo nacional. Lastimosamente, pues caímos en un slump, en un bajón. Nos llevaron jugadores para la sub-20, que no lo pongo como excusa porque el partido del Real España aquí en el Rommel Fernández, si nosotros hubiésemos sido efectivos, ese partido queda 5-2, 5-1, pero lastimosamente no fuimos efectivos. Ever Rose tiene 2 jugadas claras de gol, Aymar y Gilmar, los hermanos Sánchez, tienen 2 cabezazos solo debajo del arco, Sí. Jorlián tiene otro, Joamet tiene otro, o sea, fueron alrededor de 6 oportunidades claras de gol, claras, que no fuimos efectivos. Ahora, siento que en esa última jugada del gol pecamos de inocencia, fuimos muy infantil, porque hay una jugada donde es la última, donde se trabaja la parte defensiva, donde tú trabajas las basculaciones y saber de que van 2 contra 4, 2 de Real España contra 4 de nosotros, y nos hacen un gol en una mala basculación de nuestro central. Entonces, ahí pues nos costó. El responsable siempre va a ser el técnico, eso lo sabemos, pero le faltó al equipo ahí madurez, jerarquía, para poder tratar de tapar o tratar de que esa jugada cortarla para que no nos hiciera daño. Fue en el último minuto, lastimosamente no fuimos efectivos y nos costó porque queríamos los 2 torneos. Sí, recuerdo que se criticó mucho el tema de los cambios al final del partido, pero recuerdo también las que falló el Plaza Amador, la poca efectividad. Creo que si hubiese mantenido esa efectividad que tuvo en la fase de grupo, porque la fase de grupo fue invicta para la Plaza Amador, ganó absolutamente todo, marcó muchísimos goles, pero no fue efectivo en un partido importante como el del Real España. Pero se termina quedando fuera el Plaza por el tema de la diferencia de goles de visitante. Esa regla, profe, yo sé que esto ya no tiene que ver con el Plaza Amador, pero esa regla tenemos que quitarla ya en CONCACAF, porque yo he visto en otros lugares, Conmebol no la tiene, UEFA no la tiene, la diferencia de goles, el gol de visitante, realmente tiene que seguir valiendo. Ojalá y corten esa regla, porque yo creo que no es justo. Si el partido queda 2 igual, se podía ir a tiempo extra. Ahora no hay excusa, ¿no? Pero igual, yo siento que a partir de ese partido, si te pones a ver, yo creo que fueron como 3 partidos seguidos que no hicimos gol. Sí. O sea, se nos cayó totalmente hasta la ofensiva y la defensiva. Entonces, no fue fácil levantar el grupo, pero trabajamos. Otra vez te digo, tengo líderes positivos. Ahora llegó Eric Davis, que también se sumó a esos líderes y pudimos hablar con el grupo, decir, bueno, lastimosamente nos dolió a todos no haber clasificado a la Centroamericana ni pelear la final, porque para mí teníamos con qué llegar a la final de la Centroamericana, por lo que habíamos hecho. Porque al principio, si me dicen que íbamos a ser primero en el grupo, era mentira, porque ahí estaban todos los campeones. Exacto. En el Eso lo grupo de hablamos en nosotros la era un previa, grupo de hecho. bravo. En el grupo de nosotros era el grupo bravo. Estaba el campeón de Salvador, el campeón de Managua, el campeón de Guatemala La Liga. y el campeón de Costa Rica, el bicampeón de este torneo. Y a pesar de eso, bueno, creamos buena expectativa. Y con eso que hicimos en la Centroamericana, es la razón por la cual hoy en día muchos jugadores se van del Plaza. Sí. Y lo puedo decir, porque se van ahí a partir de esa buena Copa Centroamericana que nosotros hicimos. Lastimosamente caímos en un elón, como te dije, son 3 partidos seguidos, creo que de 0, no anotábamos, había frustración. Octubre el tema de la fue un mes Centroamericana. complicado para el Plaza. El tema de la Centroamericana fue algo que pegó muy, pero muy duro, porque se jugaban muchas cosas. Tú sabes que todo jugador siempre quiere más, la parte económica mejora mucho, y la verdad que fue un golpe enorme para el club y para los jugadores y para nosotros también. Pero nos levantamos y te pones a ver, yo creo que los últimos 5 partidos no perdimos, comenzamos a encontrar el equipo y por eso llegamos a ser campeones de este torneo también. Profe, justamente para cerrar con lo de la gráfica también, lo de Centroamericana, después en la llave con Sporting, ¿cómo lo analizas? Recuerdo que en el post hablabas, creo que por ahí al equipo le faltó hambre, fuiste bastante crítico con tus jugadores después de esa llave con Sporting, que los termina ya dejando sin posibilidades de ir a Champions Cup. Sí, porque se me cayeron varios jugadores importantes. No sé si el golpe anímico de Rose también en la convocatoria de Christiansen, pues Sí. cuando no
no le va bien, el chico cayó también. Como eso es normal, eso es cuando jugadores tienen hambre de querer demostrar. A él le golpeó mucho, yo traté de levantarlo, siempre le hablaba, no era fácil. Ahí hubo bajones, yo siempre lo hablaba con él, Gasper también me bajó un poco. Y bueno, la salida de los jugadores de la sub-20 no tuvo Jones, no tuvo Julito. Después, mérito al Sporting. Nosotros en el Rommel empatamos la serie, después una desatención de la defensa, cuando mejor estábamos jugando. Hicimos el gol nuevamente, el 2-1, y nada, creo que en una jugada Gasper, la expulsión de Gasper, a partir de ahí ya creo que el equipo no fue el mismo. Se resbala Forero en esa jugada de donde Sporting hace el 2-2 cuando más estamos atacando. Pero bueno, esas son cosas que pasan y a veces tenemos que aceptar de que no salieron las cosas ese día y puedes tener una mala noche y la tuvimos ahí. Sí, sin duda. Y termina obviamente marcando el cierre de ronda regular, pero después, como usted bien decía, el equipo vuelve a tomar ese segundo aire en la hora clave. Y lo vamos a analizar al regreso. Vamos a ver una gráfica ahora del año de Plaza Amador en números y, por supuesto, hablar un poco de lo que ya termina siendo la final de este torneo clausura, profe, donde el equipo toma ese segundo aire, cierra bien. Ahí tenemos los números de Plaza en el 2025, completo, 46 partidos dirigidos, 29 victorias, 9 empates, 63% de victorias, 94 goles a favor, un promedio de 2 goles por partido en el año calendario para el equipo placino. Son números que impresionan, profe, de verdad, la consistencia de Plaza a lo largo de lo que fue todo este año. Sí, muy contento de ese trabajo de todos. La verdad que hacer 67 puntos también en dos torneos no es fácil. 60 goles, tener a tu campeón goleador. Nada, yo creo que un año redondo para nosotros, para el club. Y saber de que la verdad el trabajo está ahí, habla por sí solo. Y nada, bueno, esperemos en este 2026, que sé que también va a ser un año difícil porque los equipos se van a reforzar, los equipos van a venir para que Plaza no vaya a la tercera, pero intentaremos siempre, como responsables de esta institución, que siempre te va a exigir al máximo, tratar de buscar esos jugadores, algunos refuerzos para poder seguir peleando por la tercera. Sí, importante. Tenemos algo de videoanálisis, señor Cristian Colina, de la final, por supuesto, cómo se terminan gestando esos goles para analizarlo junto al profesor. Sí, vamos a revisar el videoanálisis, pero antes de que el señor productor lo ponga, le quería preguntar al profe Mario si le sorprendió el planteamiento de la Alianza, que dejase el profe Palacios a sus dos goleadores en la banca, quizás un poquito más metido atrás para aguantar el peso ofensivo del Plaza. ¿Le sorprendió eso? Sí me sorprendió. Nosotros entrenamos toda la semana para contrarrestar al chico Berley y a John Jairo, que eran los que venían trabajando y haciendo bien las cosas, venían son los goleadores, que eran los que estaban prácticamente haciendo daño en los últimos partidos, igual que Alcides, el chico número 10 de la Alianza, que era que también sorprendía por detrás de ellos, y nos preparamos para eso. Nos sorprendimos en que no jugaran ellos dos adelante. Yo me imagino que la estrategia era estos chicos dos jóvenes adelante para poder cansar la defensa y rematar con ellos dos. Eso es lo que más o menos, pues, de lo que tú estudias del rival, que era lo que pensaba en este caso el profe Palacio. Bien, vamos a ver el gol, profe, si gusta. El gol de Yorleán, porque el Plaza Amador dominó prácticamente los primeros 45 minutos, prácticamente todo el partido. Aquí vemos cómo tiene la pelota el Plaza Amador. Yo decía en el videoanálisis que hacíamos durante la semana después de este partido
que el Alianza estaba como muy nervioso, había mucha ansiedad defensivamente y ahí es donde el Plaza Amador aprovechó. Siempre tenía jugadores entre líneas, entre la línea de volantes y la línea defensiva. Aquí, el hecho de que Eugene Guardia haya ido a marcar y a presionar le abrió la banda al Plaza Amador y termina quedando con todos esos jugadores en el medio. Él está totalmente partido de la Alianza y nunca atacaron a Joamet para tratar de quitarle la pelota. Le dejaron pensar, tenía múltiples opciones, jugar al centro, jugar al espacio con Everardo. Decide finalmente el centro, gran pase de Joamet, termina cabeceando Jorlián, termina siendo el MVP del partido y del torneo. Pero el Plaza Amador con muchas libertades, ¿no, profe? ¿Cómo analiza usted este gol? A ver, nosotros habíamos tenido bastante en la Alianza. El profe juega con mucha gente por el medio, te hace un rombo, a veces te hace un 4-4-2, cambia mucho, ¿no? A veces también te hace un 4-3-3, pero nosotros sorprendimos también porque si te pones a ver los últimos partidos, Joamet estaba de 6 con Abdul. Y nosotros quisimos tirarlo un poco más a la banda. Ahí donde recibe Joamet, debe recibir o Everardo o debe recibir, en este caso, Davis, cuando él se va al ataque. Quisimos tirarlo un poquito por fuera, abrir a ese tridente que tenía el profe Palacio por dentro y yo creo que nos dio resultado. A partir de ahí, te pones a ver, Joamet recibe mucho siempre por fuera, tratando de abrir ese espacio. Ese espacio era el que estábamos buscando, ¿ok? Para que por ahí apareciera, en este caso, uno de los laterales nuestros que también juegan por dentro. Y nada, yo creo que es importante ese estudio que hicimos, salió. Y nada, a la postre, pues el primer gol se da en esa variante táctica de Joamet por fuera. Y de los 3 hombres que hablo siempre al ataque, ahí estaba Jorlián, recuerdo, creo que estaba Rose y ya venía Negrito entrando Negrito por fuera. Así que decírtelo siempre que yo creo que esa profundidad de tener más hombres en ataque nos da para tener una opción de pase de gol y una asistencia que da Joamet, que para mí es un pase certero a Jorlián. Sí. Yo recuerdo, bueno, si quieres preguntar. Sí, le quería preguntar al profe nomás rapidito, Cristian, ¿qué tan importante fue directamente? Usted hablaba hace un momento de la profundidad que tenía el Plaza Amador en la plantilla, pero ¿qué tan importante fue recuperar a un jugador como Joamet Murillo, que sabíamos que ha tenido un paso importante en el fútbol internacional? Es un jugador que en nuestra liga ha tenido obviamente esa característica de ser un jugador diferente, pero que en el Plaza Amador le tocaba entender obviamente que tenía un trabajo más que nada de situaciones. Y poco a poco se ha ido ganando ese espacio en la titular del equipo placino y termina siendo un jugador desequilibrante en la final. Desde su óptica, profesor, ¿qué tan importante fue que Joamet Murillo pudiese recuperar el nivel que ha tenido en el momento crítico del torneo? Mira, yo digo que el repunte de Joamet se da en la Centroamericana. En la Centroamericana es donde Joamet pues, me dio a entender a mí, profe, aquí estoy, cuenta conmigo, también lo puedo hacer, quiero la titularidad. Que fue en la Centroamericana, el partido que hace Joamet en Antigua, en Guatemala, perdón, contra Antigua. Contra su ex equipo. Sí, nos dio al cuerpo técnico esa variabilidad de traer a Joamet, de darle un poquito más de confianza, porque de los 3 que teníamos ahí, el que más pisa área es Joamet. Y a partir de ahí, si te pones a ver, creo que Joamet hizo 3 goles en la Centroamericana y hace 6 goles en el torneo. Estamos hablando de 9 goles. Prácticamente esa característica la tiene que tener un 9. Sí. Ya, esos goles lo que tiene que hacer un 9, pero al ver ese repunte, el chico comenzó ya a poner más de su parte. Hablamos mucho con él, conversamos mucho con él, de que era un jugador importante dentro del equipo, porque en Potro lo era. Sí. Entonces, hablamos con él y nada, a partir de ahí comencé a tomarlo más en cuenta, a pedirle más. Y a la postre yo creo que el hombre más importante de la llave con el CAI es Joamet. Sí, Profe, el repunte fue notable. En este partido, en la final contra Alianza, Alianza hace ajustes,
rápido en el partido, porque se da cuenta, mete a Alvin Mendoza, cambia a los centrales, sube un poquito más a Perdomo y empieza a tener la pelota también, empieza también el Plaza Amador a sufrir en ocasiones del partido. Incluso tuvo el empate, si mal no recuerdo fue Gilmar Sánchez que la saca, sí, Gilmar la saca. En la línea. ¿Cómo manejó eso dentro del campo? Porque el rival hace cambios y empieza a presionarlo. Sí, ellos adelantaron a Perdomo, metieron a Chalatín por fuera para tener un poquito más de profundidad. Las contras de la Alianza eran peligrosas, siempre han sido peligrosas. Era lo que siempre habíamos estudiado de ellos. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros también habíamos dentro del plan replegarnos, tratar de darle también la pelota a ellos. Muchas veces, la mayoría de los últimos 6 partidos que tuvimos, todos los equipos nos esperaban en un bloque bajo y a partir de ahí nos contraatacaban y nos estaban haciendo daño. Entonces, el plan se llevó a cabo bien, de hacer un gol en el primer tiempo para poder abrirlo, porque si no hubiésemos podido hacer ese gol, ese partido todavía estuviéramos jugando. La verdad que fue importante ese gol, que los abrió y en el momento de que ellos adelantaron línea, nosotros resguardamos, comenzamos también a tener ese patrón defensivo de aguantar y de buscar las contras con jugadores rápidos como Everardo Rose, como Yorleán, Negrito, que anda en su mejor momento y nada, yo creo que eso nos dio ya en el segundo tiempo, cuando él realiza los 2 cambios, nosotros teníamos 2 jugadores importante en la banca defensivamente. Teníamos 3. Pero Julio Rodríguez, que en los últimos 6 partidos fue uno de los mejores atrás, y Jones, que es un jugador que te puede jugar de 6 y te puede jugar también de central, para poder contrarrestar esos contragolpes y tener nosotros un equilibrio. A la larga, esos 2 cambios nos ayudaron, por más que entraron los 2 referentes de Alianza en ataque, nosotros pudimos mantener ese equilibrio. Yo creo que a partir de la entrada de Jones, ya nosotros ahí creo que le cortamos el juego a la Alianza. Sí, terminaron de amarrar sin duda alguna ese partido para Lo veo alegría muy feliz, de todos los placinos. Les tengo un mensaje: abre una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal y ayuda a tus hijos a dar el primer paso para cumplir sus metas. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Ya lo saben. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, un placer haberlo tenido por acá, hablar de fútbol un rato. Felicidades por este gran 2025 y que venga un 2026 también de muchos éxitos para usted. Sí, la verdad contento por todo y nada, yo creo que este 2025 también siempre lo voy a recalcar. La Liga Panameña de Fútbol ha hecho un buen trabajo. Yo creo que los patrocinadores, todos han tenido que ver en esto. El Sporting, el CAI, nosotros, en su momento Árabe, en su momento Tauro, hemos dejado la liga nuestra en un sitial alto. Ser primero de un grupo no es fácil con todos los campeones del área. El Sporting fue campeón también en su grupo, CAI intentó también por el otro lado y nada, yo creo que a partir de ahora en la Centroamericana vamos a competir de tú a tú. Sabemos que nos falta esa estructura, que son los estadios, pero yo sé que pronto vendrán. Exhortarlos a todos los clubes de la Liga Panameña que también hagan ese esfuerzo de tener su propio estadio para que podamos crecer y tener más clasificaciones al Mundial, juveniles, que también yo creo que eso ha sido exitoso. La Liga Pro, la Liga Juvenil, el Infanto Juvenil a nivel nacional. Todo esto es parte de todo lo que hemos obtenido en la Sub-17, en la Sub-20, en el torneo Rebeló en Francia, que quedamos campeón una vez, la clasificación al Mundial, la Liga Panameña, que deja su huella también en la Centroamericana. Y la verdad que Dios quiera, pues podamos crecer, tener buenos estadios para que los chicos también puedan crecer en este deporte que tanto nos apasiona. Bien, amigos, ahí lo tienen. Mario Méndez, técnico de Plaza Amador, bicampeón del fútbol nacional.